del siguiente programa es perteneciente a la Facultad Judicial de Derecho Tributario y a FJDT Radio Lex. Asimismo, la facultad y la radio no se hacen responsables por lo que se diga en cada programa. Cada invitado y locutores son responsables de lo que se dice en cada emisión. El contenido jurídico emitido es responsabilidad de cada invitado. Asimismo, locutores e invitados están informados y se hacen responsables de lo que dicen al aire. Hacer o no hacer. ¿Dónde reside el delito? A veces la acción condena, otras, el silencio es cómplice. Esto es acción u omisión penal. Empezamos. Jueves 26 de febrero de 2026. Les damos la más cordial bienvenida a este subprograma Acción u Omisión Penal. Hoy nos encontramos en compañía del doctor José Alejandro Andrade Paz, su servidora la licenciada Edith Saavedra Chabelas, y pues como ya es costumbre y nuestra nueva pues novedad aquí en este programa de las cápsulas literarias, jurídico-literarias, también está con nosotros aquí en cabina el doctor Cuauhtémoc Merino Gallegos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto estar aquí nuevamente. Doctor. Muy bien. Muchas gracias. Realmente es un gusto nuevamente estar por aquí en un programa más de este ya antiguo programa Acción o Omisión Penal, que cada vez nos va más gusto ver los recuerdos de las redes sociales de hace 2 años, de hace 3 años, de hace 4 años, de hace 5 años. En la semana tuvimos uno de hace 7 años. Entonces, bueno, todo esto es un gusto, es un placer que sigamos atrayendo el gusto y la atención, sobre todo de jóvenes universitarios, que de alguna u otra manera, pues bueno, es un placer estarles dejando algo, lo que sea, pues estarles dejando algo en su formación, es realmente un gusto, un placer. Así es, y siempre con estos temas nuevos, estos temas que pues casi nadie se atreve a tocar, que se dejan en el olvido, y que pues es importante pues verlos, estudiarlos, criticarlos, comentarlos y siempre dar un punto de vista acerca de ellos. El tema de hoy es un tema que salió pues no porque para la próxima semana es 8 de marzo, pero sí porque pues es importante saber más o menos cómo se han manejado las mujeres a lo largo de la historia en todo este campo de lo que es el derecho, de lo que es la abogacía, de lo que es el litigio y todo este pues proceso que ha llevado a las mujeres a ser abogadas, a ser litigantes y estar precisamente dentro de esta materia que para muchos es una materia 100% para los hombres. Claro. Yo creo que fue una larga historia desde, pues bueno, los inicios de esta magnífica carrera. Digo, si el derecho es maravilloso, el derecho penal es mucho más. Mucho se ha hablado incluso de algunos autores que dicen que tendría que ser aparte las ciencias penales que el derecho. Sabemos que es un tanto imposible, pero tanto se ha expandido de que bueno, pues se ha generado esta idea, y sobre todo nuestros autores, la doctrina que se ha hecho de una manera con patriarcado, vamos a llamarle, porque pues bueno, los autores masculinos en su gran mayoría pues bueno, llevaban una trascendencia histórica con un entorno a lo mejor hasta machista, ya lo iremos comentando, pero que poco a poco se fue instruyendo, poco a poco se fueron creando la normatividad en materia penal, en la cual pues evidentemente se dudó mucho de la eficiencia, de la eficacia en la praxis por una mujer. Tuvieron que pasar muchísimos años para que pasara la primera abogada que bueno, realmente fue penalista, que ya la licenciada ya está muy ansiosa en mencionarla. No, claro que no. Y esa es una de las formalidades, ¿no? Yo creo que desde todo momento, yo creo que desde toda el historial de la doctrina penalista,
pues bueno, estamos ya retomando este tipo de situaciones. Mucha antigüedad, pero mucha valentía también para enfrentarse a un mundo de hombres, que yo creo que en todas las carreras de alguna u otra manera pasó esto, pero en especial el escoger derecho. La matrícula en las universidades era muy amplia, y con un porcentaje, me atrevería a decir, total hacia el hombre, y que en pocos años venideros a nuestra actualidad, pues es como la mujer no solamente ha tenido esa gran habilidad para entrar a estos círculos del derecho penal, sino que me atrevería a decir que hasta rebasado. Está empezando a destacar más, ¿sí? Hemos estado presentes en la praxis en varias fiscalías, sobre todo en los estados, en donde pues abarca mucho el género femenino, ¿no? Así es, y precisamente ese es el tema que vamos a tratar hoy, los mitos en la praxis de las abogadas en el derecho penal. La verdad es que como ya lo venimos comentando, teníamos un derecho penal que era castigador, un derecho penal que era la mano dura de las leyes, esa que nada más se dedicaba a castigar, esa que era la más fuerte, la más tosca de alguna manera. Y después se viene un cambio, una revolución a este derecho penal y se convierte en un derecho penal distinto, ¿no? Pero antes de que se viniera este cambio, las mujeres, o se decía que las mujeres no estaban hechas para este derecho, precisamente porque era un derecho muy pesado, un derecho fuerte, un derecho en el que, pues, si no tenías el suficiente coraje, no eras apto para dedicarte a ello. Y por eso decían que precisamente los hombres eran más aptos, porque si un hombre actuaba de esta manera fuerte, de esta manera hasta cierto punto, no lo quiero decir irracional, violenta, pero sí violenta, exacto, ellos estaban bien, eran los mejores abogados, pero si una mujer hacía eso, pues no hacían más que ridiculizarlos, ¿no? Desde la academia, ¿no? Desde la academia yo recuerdo que desde ahí las mujeres a un lado, los hombres de este lado, que iban a ser penalistas. No sé si sea el momento, pero yo creo que sí es importante. Había en aquel entonces, ayer cuando iba yo en la licenciatura, había muchísimos profesores penalistas que desde ahí recuerdo una frase, ahorita se me vino aquella frase que decía en el último día de clases, abogados, dedíquense al derecho penal, les ven muy bien el derecho penal. Abogadas, cásense con un penalista. Cositas como esas. ¿Cuántas ocasiones no llegamos al salón de clases y desde ahorita los hombres tienen 0, ¿no? Pero las abogadas, si le ponemos tienen 10. Chistes de 90s que a todo mundo hace reír. Ahora, en esta actualidad, ese tipo de chistes son penalísimos. Entonces, este tipo de situaciones habría que alabar de que ya vivimos en otro entorno. En un entorno de que llegamos como profesores de derecho penal y vemos una estancia femenina que abarca más que la masculina y que la más participativa es la mujer. Llegamos a maestría y es lo mismo, llegamos a doctorado y en clase de doctorado las que participan más son las mujeres. Pero ¿qué debió pasar para que se diera este entorno? Muchísimas cosas, muchos cambios, sí. Muchísimas cosas, porque no fue fácil hablar de los 80s, y eso por no irme
más a la historia, que por aquí también tenemos otra situación. Pero si hablamos de los 80, hablamos de los 90, todavía un poquito de los 2000, estamos hablando de algunas situaciones muy adversas. No podemos dejar a un lado, antes de mencionar cualquier otra situación, que la biología de la mujer es trascendental en cualquier carrera y no puede ser óbice dentro del derecho penal. El simple hecho de tener un hijo, el simple hecho de embarazarse y tener todo lo que con él contrae, el hombre no lo tiene, y esa es una de las ventajas muy grandes con las que cuenta el varón para llegar a hacer este tipo de situaciones. Aunque ya en la actualidad, hablando de la academia, hablando de alumnas de licenciatura, de maestría, de doctorado, hablando de pasantes en el despacho, hablando de abogadas en el despacho, bueno, pues en lo personal me he dado cuenta que tienen mucho temple. El varón de hoy, que le da miedo ir al búnker, que le da miedo ir al reclusorio, que le da miedo salir a las 2, 3 de la mañana a un detenido a la agencia del Ministerio Público. Una mujer sale, y no me dice, pasa por mí, no, me dice dónde nos vemos ahí, y llegan. Y así hemos tenido en el despacho, que realmente ha sido una maravilla este tipo de situaciones. Pero ¿por qué? O sea, si lo vemos desde un punto de vista académico, el hambre de querer sobresalir, el hambre de querer salir adelante, yo no lo noto como una competencia, lo noto como un despertar de la mujer que quiere ir cumplir un objetivo. Y eso es realmente la experiencia que yo he tenido, muy halagadora, por cierto, y que pues me hace todavía admirar mucho más a la mujer, ¿no? Un punto muy estratégico que se debería de retomar. Yo creo que la mujer nunca fue su objetivo ser señalada. Y si no, nos vamos al artículo 4 constitucional. ¿Qué es lo que dice el artículo 4 constitucional? El hombre y la mujer son iguales ante la ley y tendrán los derechos y obligaciones similares ante una sociedad. Y si llegamos hasta acá, ¿qué habrá pasado en estas décadas que tenemos que tener una norma especializada para proteger a la mujer, que no sea para proteger al hombre? Porque si somos iguales, pues tendría que ser las mismas normas para cuidar a la mujer que para cuidar al hombre. Así es. Y no, tenemos que puntualizar este tipo de situaciones, porque, pues como decía Jacobs, ¿no?, nos tenemos que adaptar a la norma. Y si la norma nos está exigiendo por parte de las necesidades sociales adecuar ciertos tipos penales que encuadren a las necesidades de la protección de la mujer, pues desde ahí estamos ante una sociedad, como bien lo decía Carranca, enferma y podrida, derivado del medio donde se desarrolla. Entonces, pues bueno, creo que es un punto, ¿no? Claro que sí, y precisamente lo que acaba de comentar el doctor es parte de este otro mito que existe con relación a el ejercicio de las mujeres en el ámbito de la abogacía, en el ámbito penal precisamente, que las mujeres, por esa complexión física que tenemos, en donde tenemos cambios hormonales constantemente, tanto cuando nos embarazamos como cuando tenemos nuestros periodos menstruales y muchos otros cambios hormonales, no nos permiten ser objetivas en este desarrollo de lo que es el derecho penal. Pero pues como bien lo comentó el doctor, creo que eso no es un impedimento para que nosotros podamos ejercer ni la abogacía, ni mucho menos la abogacía en materia penal. Por supuesto, y es un honor realmente tantas amistades abogadas que hemos tenido, el honor de tener, nombrarlas,
nombrarlas por decir algunas, digo, no sé si sería propio porque dejaría fuera a bastantes mujeres que incluso han estado en nuestros propios congresos y han dado, digo, una cátedra magisterial en base a su historia académica, sí, claro. Que tampoco presumo que ha sido fácil, ¿no? Hemos tenido a Prats, hemos tenido a Verónica Román, hemos tenido a Liz Padilla en 2 ocasiones presentando algunos de sus libros en los cuales nos explica ese temple, esa idea de salir más allá del derecho. Dicen en la escuela, yo estudié derecho porque me quise alejar lo más fuerte de la geometría, de las matemáticas. No, ella lo explica de otra manera. De otra manera, sí, claro. Mencionando precisamente la geometría jurídica, dándole un entorno por otro tipo de situaciones. Hemos tenido a Jareni Andrade, así es. también dando una cátedra de cómo se acomoda, cómo es su estatus académico para entender a los jóvenes. O sea, algo muy maravilloso en el que pues, nos hemos apreciado muchísimo, ¿no? Así es, grandes expositoras de lo que es este nuevo derecho penal y también haciendo esas comparativas de lo que era la praxis de las mujeres en el antiguo derecho penal, y la verdad es que si uno escucha sus ponencias se queda así como con el ojo cuadrado porque te hacen ver el mundo del derecho penal desde un punto de vista totalmente diferente. Precisamente adoptando esa figura que bien lo comentaba, ya no tenemos la obligatoriedad de comprender el derecho penal como la cárcel, el castigador. No, en base incluso a nuestra propia política criminal debe de estar perfectamente esenciada para la prevención del delito, la administración del delito. Yo lo tomo desde ese punto de vista. Así es. La mujer por esencia es administradora y en ese punto empieza a administrar una serie de situaciones para prevenir el delito. No sé si sea casualidad, no sé si sea política, no sé si sea nepotismo, no creo, pero hay muchísimas cosas que tenemos que alabar la mujer dentro del sistema penal. Entre eso, pues bueno, tenemos mujeres dentro de las fiscalías, las propias titulares ya son mujeres. Entonces digo, vamos sobre un camino feminista. Ahorita voy a dar unos pequeños números y datos de por ahí del INEGI del año pasado con relación a precisamente la práctica de las mujeres abogadas en México, pero me gustaría escuchar al doctor Cuauhtémoc Merino, porque por ahí ya lo vi que está apuntando de todo lo que estamos diciendo y más aparte pues su cápsula, sí, su cápsula que también va relacionada a todo este recorrido de las mujeres para llegar a ser abogadas. Entonces, por favor, doctor. Gracias. La primera mujer, Lilith o Eva. La mujer más amorosa, María. Y la mujer más bella, tu compañera, la que tienes al lado. Proverbio ruso, palabras más, palabras menos. Gracias, maestra Saavedra, doctora Andrade, buenas tardes a todo nuestro auditorio. Me da mucho gusto tener esta oportunidad de platicar sobre no solo las mujeres en el derecho, que hacer una recopilación de estos datos. Me surge esta inquietud cuando tuve la oportunidad de hacer una investigación durante varios años sobre qué fue la historia del derecho desde los griegos hasta nuestros días. Entonces tuve que ir pasando todas las etapas, desde el esclavismo, feudalismo, socialismo real y capitalismo, si lo vemos sociológicamente desde un punto de vista materialista. Pero bueno, ahorita lo que me interesa es comentar algunas cuestiones sobre las mujeres, la lucha que han dado ellas mismas
no ha sido fácil. Le puse como título a mi cápsula, Larga travesía de las mujeres para llegar a ser abogadas. Pero podríamos cambiar el abogadas para llegar a ser científicas, para llegar a ser artistas, simple y sencillamente para llegar a ser. Entonces, esta larga travesía nos podemos remontar desde la antigua Grecia, donde cuando empieza precisamente a formarse el Estado griego, que después va a heredar este modelo a los romanos y a todo el mundo occidental, pues no existía como tal el abogado, sí, sino que era un grupo de pensadores, de oradores, que empezaban a aplicar las leyes, y entonces el término abogado viene de advocatus, o también de advocatis, que significa el que es llamado, el que es invitado para hablar precisamente de las leyes, ¿no? Y entonces para defender a sus clientes. Este proceso, universo, ¿no?, que es el derecho, bueno, en la época de la clásica, de la democracia precisamente griega, es cuando se les da la oportunidad. 3 mujeres que se las van a encontrar a las compañeros y compañeros que busquen, van a encontrar a 3 mujeres que las van a encontrar en cuanto empiecen a rastrear los datos en los PDF de la UNAM o de otras universidades o de otras asociaciones u organizaciones de abogados en lengua española. Y entonces cabría recordar ¿qué es lo que pasa? Creo que a la mujer, no creo, sino que si nos podemos analizar por qué hemos relegado a la mujer. ¿Por qué hemos relegado? Por cuestiones ideológicas, por cuestiones biológicas, por cuestiones religiosas, por cuestiones meramente económicas también. Y entonces todo esto ha influido en que hayamos relegado a la mujer de que haya sido no solo abogada, sino también que haya participado en las ciencias duras, como les llamamos, en la física, sí, en la matemática. Bueno, pero los griegos ya le habían dado su lugar desde el momento en que para los griegos las musas son las representantes de la astrología o de la astronomía, sí, de la música, de la poesía. Todas son mujeres. Todas son estas habitantes del Parnaso o del Helicón, y entonces todas son mujeres, no hay un muso, sino son mujeres precisamente. Pero aún así, con esta visión, sí, sobre las mujeres, dándoles un lugar específico en el mundo de las deidades, aún así los griegos relegaron a la mujer. Y entonces, ¿por qué? Hay que recordar que en el mundo griego, y después lo heredan a los romanos, es muy similar, el que tenía el pater familia era precisamente el que tenía el control sobre la familia. Etimológicamente la palabra familia viene de famulla, que significa servidumbre o herencia. Entonces más bien ellos se consideraban los patricios, los nobles, los ricos, eran una clase social aparte. ¿Y qué es lo que hacían? Se le prohibía a la mujer que participara en las asambleas políticas, en el ágora. Ahorita vamos a ver más adelante lo que estaba prohibido para ellas. ¿Por qué? Porque se consideraba que el esclavo, los ilotas, los muebles, los animales de tiro para cultivar el campo, y las mujeres y los niños no tenían derecho a participar. Entonces esto nos viene desde los griegos, y entonces se consideraba que la mujer debería ser la mater familia, es decir, la mujer debería ser virtuosa, debería ser casta, prudente, y solo era para procrear a los hijos que nos daría a los ciudadanos. Entonces aquí empezaron las limitaciones, aunque hubo mujeres que se destacaron bastante precisamente en el periodo de Cayo Julio César. Sí, 29 años antes de Cristo o antes de nuestra era, las mujeres empezaron a destacar en actividades privadas, en actividades financieras. Y aquí entonces el Estado, porque ya existía el Estado, sí, a las mujeres les prohibieron, sí, accesar a cargos públicos, al ius honorum. Sí, no tenían esta posibilidad. Entonces, esta prohibición de la mujer de ir ante los tribunales a defender a alguien, a defenderse a sí misma, tenemos 2 casos en la historia, o a defender a alguien más, lo que le llamaban lo postulato pro alio. Y con esto concluyo la primera parte. Un escritor, Valerio Máximo, que yo
tuve la oportunidad de hojear algunos textos de él, el cual lo podemos situar 15, 30 años antes de nuestra era o antes de Cristo. Escribe los 9 libros de los ejemplos y virtudes morales, en donde va a atacar a aquellas 3 primeras mujeres griegas que se van a manifestar públicamente por ser conocedoras de las leyes, ¿sí? Y además ser grandes oradoras. Hubo que inventar hasta una ley para silenciarlas y callarlas, ¿no? Ahorita les doy los términos. Sí, ahora sí. Entonces Valerio Máximo era bastante, yo diría ahora, misógino, sí, y entonces decía que las mujeres cuando hablaban, sí, refiriéndose a las griegas, decía que ellas utilizaban un verbo, un verboide, no conjugado, que es latrare, de ahí viene ladrare, ladrar, porque decía que precisamente aullaban, sí, y que tenían formas propias de un perro. Hasta ese grado llegó Valerio Máximo, sí, y entonces termino con esto. Él hace referencia a 3 mujeres de la clase alta que les permitieron ser abogadas. Conditio sine qua non, tener dinero para poder ser abogada. Estamos hablando de Amesia Sentia, de Hortensia y de Afrania, que tienen varios nombres. A Amesia también se le conoce como Amaesia Sentia o Sentina, a 77 años antes de Cristo. Le consideraban una andrógina. ¿Por qué? Porque decían que hablaba y se manifestaba y tenía todo el ímpetu de un hombre para defender sus derechos. Era tan grande la fuerza que tenía que cuando hablaba esta Amesia iba el pueblo a escucharla, y más las mujeres, porque defendía los derechos de las mujeres. No se sabe de qué la acusaban, ya estaba el sistema inquisitivo en toda su forma. Y con esto es mi primera parte, ya hablaremos ahorita de las otras 2. Sí. A mí me dejó muy intrigado en eso, Sí. Ahorita les digo cuál es la ley. ¿Cuál es el fundamento jurídico y dónde lo podemos buscar? Motivar, ¿verdad? Eso sería muy, muy interesante. Realmente Lex Afrania, porque hablando de estas 3 abogadas griegas, son 3, hablé de la primera, me falta Hortensia y Afrania. Lex Afrania fue una ley expedita, ¿no?, para ellas, para que no participaran, y lo lograron casi por 2000 años. Ahí está, casi 2000 años. Pues es que cuando hablamos de este tipo de situaciones, sí, entramos evidentemente a la parte política, se podría decir. Usted iniciaba con nombrando a Lilith, ¿no? Esa palabra que para muchos religiones incluso es prohibida, ¿no? Sí. Incluso es prohibida simplemente mencionar, ¿no? Entonces, vaya, ¿por qué trae toda esta trascendencia? Esa rebelión, pudiésemos llamarle. Se rebelaron, de hecho. Esa es la historia del derecho de las mujeres, y en la ciencia y en el arte y en el derecho es una rebelión. ¿Y cómo nos iban a rebelar? Si se tenía toda la bota encima del cuello, ¿no? No podían entrar en todas las religiones. Sí. Todas las religiones, cabecita tapadita. Judaísmo, islamismo y cristianismo. Sí. Sí. Hablamos de las 3 más importantes que nos nacieron. Hablamos del pater familias, era el único que tenía la oportunidad. Y lo heredaba viuda aún el suegro. El suegro seguía teniendo el control sobre la mujer, aún muerto. Y recordar en la India, la mujer de un hombre rico, cuando moría el hombre, la mujer debería seguir la suté. ¿Qué era la suté? Incineraban al hombre rico y la mujer se tenía que aventar a la pira. Wow. Ese era el Tado. No, es que cuánta historia, o sea, unas frases muy reducidas, pues vaya, nos da muchísima luz en cuanto a la evolución, ¿no? ¿Cómo no se van a revelar? Sí, claro. Después de todo este tipo de situaciones, ¿no? 2000 años. ¿Cuántos 2000 años? 2000 años. ¿Cuánto bueno, fue? El voto a la mujer en México se le dio a partir de 1955. Así Me hizo recordar. Y podemos hablar de cuántas universitarias se inscribieron en México. Y cómo durante la colonia, bueno, tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz, que dice Octavio Paz en Las Trampas de la Fe, que le dieron arraigo domiciliario. Sí. Y de ahí no salió. Y de ahí no salió.
Pero no es el tema ese, ¿verdad? Por eso Pero se por ahí enoja. va. Por ahí va. No, es que, o sea, realmente sí lo es. Sí lo es porque tenemos que analizar desde sus inicios. Volvemos al salón de clases, ¿cuántas ocasiones lo hemos platicado? Si fueran, si nos imagináramos los cavernícolas ahí en la época de Pedro y Pablo Mármol, ¿no? Por lógica común, los primeros dioses, ¿cómo habrán sido? ¿De qué Religión género? agraria. ¿De qué género? ¿Masculino o femenino? Religión agraria. La luna, la tierra, el agua, el sol, agraria, porque tenía fines prácticos. Estamos hablando de la época de clan, de la etapa histórica de clan, horda o tribu, según Morgan, y después el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, ¿no? Es decir, en el momento en que llega la censura a la mujer y la persecución hacia su sexualidad, es en el momento que surge el Estado, porque ya hay esclavismo. Es el momento que estos son mis bueyes, estas son mis cabras, son mis tierras, mis ríos, mis mujeres. Sí. So pena de morir a pedradas si me eras infiel. ¿Por qué? Por el pater familias, porque familia significa herencia. Entonces, pues tenemos el ejemplo clásico de Jesús Cristo, ¿no? Y María de Magdala. Pero en esos temas no voy a profundizar ahorita, sino voy a hacer una recopilación sobre los griegos. A mí me llamó mucho la atención precisamente cómo nos plantea todas estas ideologías que sin querer queriendo, lo vamos a decir así, fueron trascendiendo a lo largo del tiempo y que ha costado un trabajo erradicarlas y que hasta la actualidad siguen sin poderse erradicar al 100%. O sea, ahí vamos, pero como que algo nos vuelve a jalar a estas ideologías, a estas religiones, a estas culturas, a esta economía que, como bien lo dijo, relegaban a la mujer, ¿no? Y me llama mucho la atención porque en la universidad, cuando estudiamos Derecho Romano, precisamente nos enseñan una palabrita bien bonita que se llama rex, que precisamente es la cosa. Y con lo que usted estaba diciendo, pues precisamente a las mujeres las trataban como rex, como cosas, así, nada más, un intercambio, a ver qué sale. Claro, y cómo trascendido, ¿no? Así es. Era justa su rebelión. Así es. Y sigue habiendo todavía esa inquietud, porque como bien dices, maestra Saavedra, hasta hoy en día nuestro derecho en México no es simplemente acusatorio de juicios orales, adversarial, que venga de los del common law, de los ingleses o del derecho francés, ¿no? Tenemos todavía mucho de sistema inquisitivo y mixto, dado que desde el momento en que todavía tenemos cuestiones de estos diría yo atavismos, ¿no? Medievales, con temas muy delicados como el divorcio, como el aborto, como, no estoy diciendo si está bien o está mal, estoy diciendo que son temas que todavía están en la palestra, en la discusión de los derechos de la mujer. De eso estoy, de la decisión sobre su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque era considerado un rey, una cosa, ¿no? Un objeto para adornar, un objeto de belleza, un objeto de placer y para reproducir precisamente a los hijos del patricio, del noble, del aristócrata. Así es. Usted dice era. ¿Y qué será esta Estaremos actualidad en condición cuando tenemos ciertas personitas, ¿verdad? Que tienen el dinero del mundo. Acabamos de ver en la semana quién entregó aquí, ¿no? Sí. O sea, realmente la mujer hasta dónde se está poniendo, hasta dónde se está revelando y hasta dónde está considerando en la actualidad. Hasta la palabrita de la música esta es mala, ¿no? El reggaetón. Oh. O sea, ¿cómo ponen a la mujer lo acepta y hasta lo baila? Bueno, decía nuestro precursor de la Revolución Mexicana, Ricardo Flores Magón, lo cito a Ricardo y a Praxedis Guerrero. Les recomiendo a todos que lean de Ricardo Flores Magón, porque es prócer de la patria, porque está en letras de oro ahí en el Congreso su nombre, Ricardo, se llama Carta a la Mujer. Y lo que lean ahí, sí es mera coincidencia con lo que sigue pasando hoy en día, Carta a la Mujer. Y precisamente
toda esta historia de sufrimiento de las mujeres tiene que ver con que cuestiones ideológicas, o lo que le llamaría Bertrand Russell, que fue 3 veces premio Nobel de la Paz, de Matemáticas y de Literatura. Bertrand Russell, en un libro que se llama Antología, él dice que los seres humanos somos muy dados a la ética supersticiosa. Y la ética supersticiosa, lo que tú decías, doctor Andrade, ¿en qué te basas? ¿Cuál es la motivación y la fundamentación para lo que estás diciendo? Fundamenta y motiva. Y entonces podemos tener como religión, cualquier religión, que todas tienen su superstición. No es propiamente algo lógico, ¿no? Por ejemplo, y yo respeto todas las religiones, pero eso dice Bertrand Russell, ojo, en la India, la religión, tú te estás muriendo de hambre y no te haces unos buenos bifes, unos buenos cortes de ganado vacuno, de toros y vacas, porque son sagrados. Sí, los israelitas, los judíos, no comen el cerdo porque es animal de pezuña hendida. ¿Qué culpa tenían los cerdos cuando Cristo le dice a Legión, puedes tomarlo? ¿Sí? Y así podemos tener nuestra ética supersticiosa, que tiene como el derecho, viene de las mores, las costumbres. Por costumbres vamos repitiendo lo mismo. Y debe haber entonces un momento, ahorita que lleguemos a las abogadas alemanas, como hoy en día los pensadores von Lis o Klaus Roxin, y podemos enumerar cientos de grandes abogados. Sin embargo, la mujer no es muy distinto lo que pasó en Francia, en México, de cómo las mujeres llegaron a ser abogadas también en Alemania. Sí, claro. O en Rusia, o en Estados Unidos, o en Inglaterra, o en China, o en Egipto, que traigo todo eso, pues algunos apuntes, ¿no? Para pensar sobre la misma problemática sobre la mujer y las limitaciones. Por eso la larga travesía. Y esa larga travesía traducida en las actuales abogadas, ¿no? Así es. O sea, ¿por qué estudiar Derecho? La mayor parte por tener una sociedad digna. ¿Y por qué estudiar Derecho Penal? Probablemente bajo esa tesitura, ¿no? Después de tanto ataque a la mujer, pues la mujer ahora dice, vamos a defender nuestros derechos a nivel penal. Así es. Pero para eso debemos de entenderlo, reiteramos, es parte de una prevención. Ahora tenemos que tener esa parte femenina traducida en la prevención al delito, Así en es. aportar, realmente viendo los números, que ya me gustaría que ya los nombráramos. ¿Por qué? Porque por todos lados vemos abogadas, más abogadas que abogados, ¿no? Las generaciones que están saliendo de la universidad, estamos viendo que están saliendo más mujeres que hombres, ¿no? Pero también aquí hay como que una doble puerta, ¿no? Sí salen muchas mujeres, porque la verdad es que sí, la cifra es bastante grande, pero no todas se dedican al derecho penal. Siempre agarran otro tipo de materias, y precisamente es porque por todos estos mitos, ¿no? Todas estas ideas que les meten o se meten en la cabeza, o escuchan o van viendo con sus familiares, porque hay que también tomar en cuenta que muchos de los que estudian la abogacía es porque traen atrás una familia de puros abogados, ¿no? Y la mayoría empiezan, no, es que el penal no te conviene porque es muy peligroso, porque esto y por lo otro, ¿no? Y entonces yo la verdad es que cuando iba a la licenciatura sí veía mucho esto de que les preguntaban a las estudiantes de la licenciatura qué carrera iban, o sea, qué materia iban a tomar de especialidad, y la mayoría se iban precisamente a lo que es el civil, el familiar, y eran muy pocas las que entraban a los grupos que se especializaban en la materia penal, ¿no? Pero bueno, ahí voy a dar las cifras. Según el INEGI, en 2025 existen alrededor de 449,000 profesionistas en derecho. Esto fueron cifras de 2025. ¿Ok? De las cuales el 40% aproximadamente son mujeres, un alrededor de 180,000 mujeres abogadas. Y solo una fracción de esos 180,000 mujeres se dedica a la materia penal, o sea, súper poquita las mujeres que se dedican a lo que es el derecho, y menos las que se dedican al derecho penal.
Dice esta cifra del INEGI que todo esto se debe precisamente a la desigualdad de género y que solo el 17% de las mujeres penalistas son o ocupan un puesto en algún cargo pues alto, porque pues precisamente se les cierran un poquito las puertas ahí por la desigualdad de género y por otra parte por la desigualdad, por el peligro a la hora de litigar, porque pues es bien sabido que en esta materia penal pues existen los asesinatos, las amenazas y todo eso pues conlleva que haya menos mujeres abogadas. Pues sí, aunque en la praxis se ve otra cosa, ¿no? Si me permiten, hablando de estas tres grandes abogadas griegas, continuaría con Hortensia, que fue hija precisamente de Quinto Hortensio, que fue un gran político y orador, abogado, al cual Cicerón lo reconocía como el rey de los tribunales. Estoy hablando de Hortensia, hijo de Quinto Hortensio. Esta mujer crece en un ambiente, lo que usted decía, lo que tú decías, maestra Saavedra, en un ambiente de familia de abogados, de familia que tuvimos, los que tuvimos la fortuna de tener una casa dentro de una biblioteca, no tenemos más que papel, no más que libros. Entonces así se va a crear esta Hortensia, y era una gran oradora, tenía esta gran facilidad de palabra y obviamente que dominaba la retórica. Sí, y entonces ella es de las primeras que se refiere en la época de los griegos. Estoy hablando hace 114 años antes de Cristo, antes de nuestra era. Es la primera que se refiere a los derechos de la mujer. Sí, y ella empieza defendiendo precisamente el derecho tributario. El derecho tributario, sí, o la legalidad en materia tributaria. ¿Por qué? Porque precisamente ella se va a enfrentar al triunvirato. Recordarán, de Octavio, Marco Antonio y Lépido, en los cuales querían imponer altas tasas de impuestos a las mujeres, y entonces tenían ya a 1,400 mujeres ricas y les habían elevado la tasación de su patrimonio y un fuerte impuesto especial para sufragar los gastos de sus guerras, de la guerra civil. Sí, y entonces lo que hace Hortensia, se enfrenta al triunvirato y logra sacar de 1,400, solo son, baja los impuestos y nada más son castigables con esos impuestos 400. Entonces ella defiende la abolición de los altos impuestos a las mujeres. Porque si eras rica, quedabas viuda, o el marido perdía la vida, o se perdía simple y sencillamente con las guerras, la mujer tenía que dar parte precisamente de esa herencia para continuar con las guerras. Les recomiendo una obra maravillosa que se llama Lisístrata de Aristófanes. El Lisístrata de Aristófanes, estoy hablando de un clásico griego, estoy hablando de los griegos, es un tema, no me atrevo a decir el tema, pero hay una huelga, lo dice así Aristófanes, que tiene miles de años, en Lisístrata, cómo acabar con las guerras. Y lo que plantea Aristófanes en Lisístrata es huelga de piernas cerradas, lo que quiera decir Aristófanes, a él le estoy dando el crédito, no me pongo yo esa toga, porque además hay muchas togas y muchas obras que se hicieron sobre los togados, ¿no? Pero eso lo haremos después. Bueno, ya les dije de Aristófanes, para que vean que el teatro griego clásico no es nada aburrido, al contrario, vas a aprender mucho. Sí, ¿no? Sí, no, es realmente un placer escuchar esas mención de distintas obras. Así se llaman. Y yo no lo escribí. ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! Pues los libros que yo hubiera querido escribir, ¿no? Se podría llamar la siguiente charla. Así es. Pues es que es realmente una obra que se considera un espacio de liberación intelectual, un espacio tal vez de sueños, pero esos sueños se hacen muy reales y pasan los años y vivimos dentro de esos sueños de hace muchos años, que significa que hace falta intelecto. ¿Qué es lo que está pasando?
sí, volviendo a Flores Magón y a Praxedis Guerrero, decían, debemos quitarle el miedo a la mujer, los miedos metafísicos y reales. Debemos darle educación a la mujer porque la base precisamente del ciudadano es una madre educada. Entonces, si tenemos una madre educada, pues tenemos una sociedad educada. Y no permitiremos que se denigre a la mujer con esas canciones, bueno, eso que le llaman música ahora. Y si tenemos una mamá penalista, wow. No, pues, no, esa ya bueno, es otra historia. Sí. Llegando, o sea, regresándonos al tema, ¿no? O sea, es que qué difícil además, ¿no? O sea, sabemos lo que es un praxis en materia penal, una audiencia que puede durar 20 minutos, que puede durar una 2, 3 hora. horas, 4, 5. Sí, claro. O sea, todo ese tiempo, pues los hijos están en el hogar. ¿Dónde están y qué es lo que pasa? Si están bien dirigidos, no van a haber ningún problema. Digo, tienen una mamá penalista, ¿no? Pero pues ya habíamos tocado ese tema con respecto a la mamá que pues evidentemente tiene que estar fuera de su casa por situaciones laborales. Así es. Hemos visto a cuántas, 2, 3 de la mañana en la agencia del Ministerio Público está trabajando. Tanto como Ministerio Público, como fiscal, como abogado defensora, de oficio, hay muchísimas. O sea, ¿cuál es el impedimento? Ahí sí no creo que haya miedo, ¿eh? Una fiscalía en los mismos reclusorios. Sí. Por las agentes del Ministerio Público. No, ahora les tenemos miedo. Tan lindas mis alumnas, del fuero común, del fuero federal. Eso ya se debería de borrar. Ya nosotros somos los que les tenemos miedo. Claro que no, si somos todo un angelito, nosotras. Bueno, entonces aquí debe de ser ahora los derechos de los hombres también. Ay, Después de cuántos siglos de opresión femenina. Digo, está de moda, ¿no? Al final de cuentas estamos hablando de control social. así es. Precisamente ahora que estaba revisando mis textos y las nuevas lecturas sobre filosofía del derecho, que siempre me ha interesado mucho la filosofía del derecho, creo que la filosofía es la parte abstracta, el razonamiento abstracto, y ya la praxis es el derecho. Y es la aplicación de esa filosofía, ¿no? Que conlleva obviamente la axiología, la ética. No cabe duda de que el crecimiento del capitalismo obligó a la mujer a salir de casa, Sí, claro. a trabajar. Y entonces dijeron, bueno, pues si la vamos a poner a trabajar, bueno, le damos lectoescritura, dependiendo de tu estrato socioeconómico, aprendes a leer y escribir. Y de otros niveles, clases medias, ¿no? Vamos a darles universidades. Pero aún así las estadísticas de cómo van creciendo el número de mujeres, no solo en México, no hablo de México, Sí, hablo de lados. países europeos, Sí, hablo sí. de China también, de Egipto, pero bueno, no me va a dar tiempo platicar todo lo que traigo en el tintero, ¿no? Pero tiene que ver con cuestiones político-económicas que se les haya permitido salir también a las mujeres y ser abogadas, porque pues será meramente un prejuicio ideológico político, ¿no? Misógino, que no se les diera la libertad de pensamiento, de credo, de creación y de trabajo, porque es un derecho. Tenemos 5 minutos más. Y precisamente ya para agarrar y ver la lista de todas las abogadas que han existido a lo largo de esta historia y que han salido adelante en esta carrera que es la abogacía, precisamente a la primer mujer abogada en México, que fue en 1898, María Asunción Sandoval Olaez, Sí. que precisamente ella, estaba leyendo ahí un poquito su historia, era la primera mujer que se inscribió a la carrera de Derecho y era solo esa mujer en un grupo de puros hombres. Todo lo que tuvo que soportar, obviamente está en su biografía, por ahí si gustan leerla, está magnífica, pero lo que me llamó la atención es que precisamente ella se gradúa o se titula con su tesis que se llama Una verdadera pieza jurídica, y esa tesis va encaminada a un caso que tuvo en el despacho, en el lugar en donde empezó a hacer sus prácticas, en donde por su praxis pudo sacar de la cárcel a una mujer que fue acusada de asesinato.
Entonces, estaría padrísimo poder ver esa tesis de la primera mujer abogada en México, 1898. Y de ahí, o sea, bien interesante, la segunda mujer que pudo lograr entrar en el ámbito de la abogacía estuvo hasta 1920, que fue Clementina Batalla Torres. O sea, fue un mundo de tiempo para poder tener a 2 abogadas en México. Sí, en las épocas lo reflejaba, ¿no? Así es. ¿Tenemos más? Sí, por ahí tenemos también a María Fernanda Buergo Gómez, que precisamente ya es un poquito más actual, y a Alejandra Ancheitia, que también es pues más actual, y ellas ya están más encaminadas a lo que es el feminismo, la defensa de los derechos de las mujeres y de las trabajadoras migrantes, trabajadoras del campo y todo esto. Esas pues mujeres abogadas que han sido muy trascendentes a lo largo de la historia de México, pero también tenemos ahí, como bien lo comentó el doctor, a unas amigas que la verdad es que son unas maestras, unas catedráticas excelentes en lo que es el ámbito del derecho, y pues que también no está de más mencionarlas y agradecerles y felicitarlas por el gran camino y la trayectoria que han tenido. A la doctora Verónica Román Quirós, que la verdad es un gusto escucharla en sus conferencias, a la doctora Lisette Xochitl Padilla, que también es un gusto escucharla en sus conferencias y en las presentaciones de sus libros, que la verdad es que sus libros son bastante interesantes, ¿no? Claro, y la voluntad que han tenido por acompañarnos en los diversos eventos que hemos tenido y que por ahí pues faltan muchas más, ¿no? Así es. Muchas más que pues poco a poco empezamos los congresos con puro varón y poco a poco se fueron llenando más y ya tenemos una paridad, yo creo, ¿no? Así es. De hombre-mujer que han estado participando dentro de los diversos. Culminamos, cuestión de 5 minutos sin problema. Sí, bueno, pues nada más quisiera terminar con la contemporánea, la gran oradora contemporánea de Cicerón, esta Afrania, o Calla Afrania, que también le decían Canfurnia o Cafrania, sí, y era una gran oradora, era impetuosa, dicen las crónicas, de una gran capacidad retórica, y bueno, finalmente, como aterrorizaba a los prétores, aterrorizaba a los políticos, a ella se le debe la Lex Afrania, para prohibirles a las mujeres que precisamente ejercieran el cargo de abogacía, ¿sí? Entonces, ¿ella quién fue? Sí, Afrania. Afrania. Calla con Y, Calla Afrania, sí, Calla Afrania o Afrania, principalmente se le conoce como Afrania. Y entonces, bueno, ya retomé algunos textos que no he podido encontrar la traducción en español, están en latín y me cuesta trabajo recordar, ¿no?, mis viejas etapas de estudio de latín, sí, donde un comediógrafo titinio, principios del siglo II, va a escribir varias digamos, obras de teatro, comedias. Recordemos que los griegos es comedia, tragedia y drama. Él hace comedias que son fábulas togadas, que se dedican única y exclusivamente a hablar de los abogados, sí, y por lo menos encontré aproximadamente una, dos, tres, cuatro, como 15 títulos, de algunos se conocen fragmentos, de otros no se conocen nada. Y entonces ya como conclusión yo lo único que podría decirles es que qué bueno que a la mujer se le está dando todas estas oportunidades. Yo convivo mucho con mujeres abogadas, entre otras carreras, y que tienen la misma capacidad y a veces hasta más que los mismos varones, porque lo hacen con muchas ganas, el estudio. De hecho, mi abogada la conocí de 22 años de edad, fue la que llevó mi divorcio y lo hizo así, y lo hizo muy bien. Ahorita debería tener unos 27, 28, y entonces... Le debe la vida. No, le debo la vida, sí, a mi abogada que a lo mejor me está escuchando. Y así como eso, pues muchas cuestiones, ¿no? Les podría poner muchos ejemplos de grandes amigas abogadas que conozco, tanto de la UNAM, maestras de la UNAM, del Instituto Nacional de Ciencias Penales, o gracias a ustedes que he conocido ahora en los simposios a los que me han cordialmente invitado. Pues nada más terminaría con esto diciendo que pues
pues la próxima charla, si se me permite, haré otro recorrido por varias partes del mundo, porque también los Estados Unidos no cantan mal las rancheras, los ingleses, los franceses, también ellos tuvieron sus frenos para que la mujer pudiera ser oradora, o sea, abogada, ¿no? O penalista. Y entonces creo que estas áreas, ahora que se le permite a la mujer, pues lo que ustedes están diciendo, ¿no? Se lleva uno gratas sorpresas cuando uno las escucha hablar ya desde el ágora, ¿no? Desde el atril, y uno las ve, la fuerza con la que defienden sus ideas, escriben. Pues hace 15 días presentamos un libro acá de una compañera de Argentina, ¿no? Y la emoción que transmite, precisamente el patos que transmite a las palabras. Así entonces, es. pues creo que aún falta mucho por hacer, pero estas charlas creo que ayudan bastante a cortar el espacio y el tiempo. Así es. No, definitivamente, yo creo que no es de que nos haga falta tiempo, ¿no? Sino que lo practiquemos. Lo estamos practicando aquí, lo estamos practicando en el litigio. No solamente se litiga en juzgados, se litiga en todos lados, ¿no? En todos los poderes, se litiga en las secretarías, y ahí es donde vemos aguas, porque también existen excesos. Y cuando entran los excesos, ahí también entramos en otra problemática, que no vamos a entrar ahorita tampoco, pero yo creo que también es una de las situaciones, ¿no? Y yo creo que desde el hogar, la parte económica, la parte profesional, el simple hecho ya de que la mujer esté ganando más que el hombre, ya está un problema, no digo que grave, pero sí delicado, porque ya no existe una igualdad, aquí está sobrepasando, y nos ha tocado mucho, ¿no? Ver en base a esas ganas de hacer las cosas, de conseguirlas, pues bueno, llega esa facultad de excesos, y se ve mucho más en las abogadas penalistas, pudiera ser. Así es. ¿Por qué? Porque psicológicamente pues se tiene así como que un poquito más de poder, psicológicamente, porque por eso empezamos por donde teníamos que empezar. A ver, el derecho penal no es el castigador, ahora es el preventivo. Ahora formamos parte de esa política criminal para prevenir el delito. Ya no es castigador, y el simple hecho de que sea abogada penalista no significa que va a meter al bote a su marido de los que se pongan enfrente, ¿verdad? No, son otro tipo de situaciones de los cuales pues aquí empezamos a no es tener problema, pero sí empezamos a tropezarnos un poquito, si es que lo vemos desde ese punto de vista. Lo vemos en las materias no sé, administrativa, que les guste. Vemos a la abogada penalista sobre todo con un carisma, en la cual no quiero utilizar la palabra que a todas las mujeres no es de que les moleste, pero a lo mejor de alguna situación, el empoderamiento, ¿no? Es otra cosa completamente distinta. Mas sin embargo, el simple hecho pues ya es otra cuestión social que se ubica en una realidad exacta, ¿no? Pero bueno, tenemos 5 minutitos. Así es, vamos a dar ahí por unos anuncios. Todavía no está confirmado al 100%, pero al parecer la siguiente semana vamos a tener por ahí un foro con una jurista española. Volvemos a la mujer. Bastante interesante con relación a los adolescentes, la inteligencia artificial y todos estos peligros que existen dentro de esta nueva era digital. Todavía no está 100% confirmado, pero al parecer sí, para el próximo martes. Por ahí vamos a estar subiendo los flyers, la información en las redes sociales de Corporativo Jurídico Andrade y Asociados y Búho Andrade, para que si se quieren inscribir, si quieren ir y escuchar esta plática, que la verdad es que a mí se me hace bastante interesante, puedan asistir. Agradecemos a la Facultad Judicial de Derecho Tributario por permitirnos estar aquí en esta cabina, por alentar un poquito este programa, que creo que es un poquito controversial en algunos de sus temas, pero que la verdad es que siento que es muy necesario que haya programas como este en donde se puedan hablar
temas sin el temor. Libremente. Así es, libremente. Y digo, es parte de muchísimas situaciones. El evento que tenemos va a ser la apertura del 2026. Así es. De la cual se van a materializar 3, es la idea, son 3 eventos. Va a ser un foro, va a ser un simposio y un ciclo de conferencias, de los cuales, a comparación de los otros años, lo vamos a hacer de forma internacional. Así es. ¿Y por qué viene al tema? Pues porque vienen muchas mujeres muy sobresalientes. Así es. Podemos hablar de Iberoamérica. Uh-huh. Son españolas, vienen argentinas, brasileñas, Guatemala. Vienen varias que a formar parte de este estudio, y eso nos da mucho gusto, porque ya llevamos algunos añitos, año con año, haciendo este tipo de eventos, y que afortunadamente el estudiantado, sobre todo los jóvenes, son los que pues nos han venido siguiendo, los universitarios, con mucho carisma, con mucha entrega, pero sobre todo reflejando ese yo quiero. En interés. El interés. Así es. Ese ánimo, ese ímpetu de no quedarse estancados, de seguir aprendiendo cosas nuevas, de seguir estudiando. Y precisamente es lo que queremos. Temas de vanguardia. Este programa precisamente, y lo que nosotros hacemos con nuestro trabajo es eso, dejarles ese granito de arena para que cambien un poquito la mentalidad todos aquellos que estén inmersos en este mundo del derecho, y pues los que no también, como ¿por qué no? Claro, porque tenemos psicólogos, tenemos psicología, tenemos contadores, tenemos administradores jóvenes que están interesados en los puntos. ¿Por qué? Pues porque son puntos que no los ven en las universidades. Ahorita estábamos muy metidos en los temas de violencia de niños, niñas y adolescentes, y por otro lado la mediación. Así es. Que es uno de los puntos que abarcaremos dentro de nuestros eventos programados para este año. Así es, por ahí también estén muy pendientes porque se está programando para el mes de abril. Ojalá y los que nos escuchan puedan asistir. Igualmente vamos a estar subiendo toda la información a nuestras páginas. Estén muy atentos y muchísimas gracias. Gracias, doctor Cuauhtémoc. Un gusto siempre escuchar toda esa bibliografía que nos trae. La verdad es que es excelente. No todos tienen tanta información y la verdad es que es bastante padre tener tanta información a la mano. Biblioteca viviente. Así es. Muchísimas gracias, doctor. Una vez más por este programa y nos vemos la próxima. Gracias, hasta la próxima. Buenas tardes.